Saludos amigos productores y técnicos del sector agropecuario. Este es su sendero agropecuario y tenemos un plato fuerte hoy, pero no sin antes recordarles que la agropecuaria es el seguro de vida del planeta y Agrodosa es el seguro de toda la cosecha de los productores en cada rincón en la República Dominicana. Sendero Agropecuario se viste hoy de una gran gala por tener al ingeniero Lidio Martínez Cairo, que vamos a intercambiar cosas interesantísimas que tienen que saber no solamente los técnicos y los productores, sino los consumidores. Y hoy nos va a acompañar el buen amigo Raúl Peralta. Él no le gusta título porque él es una persona sencilla y llana de aquí de nuestro país, pero es el director regional del Departamento de Inocuidad de Alimentos para la región en OIRSA. Y yo quiero que Lidio sea que le dé la bienvenida a Raúl, que hoy estamos con él aquí, pero él parte pasado mañana donde él tiene su oficina, que es en El Salvador. En El Salvador está la Oficina Regional de Sanidad, Inocuidad y de lo que es OIE. Está la Oficina Regional que se llama OIRSA, es en El Salvador que está. Y Raúl está viviendo de hace unos años allá en El Salvador por el cargo que le compete. Va y viene. Sí, va y viene, pero tiene muchas cosas interesantes. Y la primera que él va a intercambiar con Lidio Martínez Cairo es para que él nos diga cuál es la importancia de OIRSA en la ayuda de los planes de desarrollo, no solamente para la República Dominicana, sino para los demás países que conforman esa gran, pujante e importante organización como es OIRSA. Buenos días, Raúl Peralta. Buenos días. Darle las gracias a dos grandes amigos, Wilson Pichardo y mi ex jefe, Lidio Martínez. Oh. Claro, Lidio Martínez fue mi jefe cuando yo trabajaba en Megaleche. Oh. Él era el jefe mío en inocuidad de alimentos. Porque mi familia, sobre todo mi señor y yo, hemos sido vegetarianos muchos años. Y hace varias décadas, un par de décadas, cuando le preguntaba a Raúl qué se puede comer, en esa época me decía casi nada. Pues, no voy a morir de hambre. Todo lo veo. Esa está muy buena. Yo le decía, ¿y la berenjena? ¿Y esto? No. Y no. Digo, bueno, me embromé. Por suerte eso ha mejorado, pero Raúl es que nos va a contar. Sí. Por eso este programa es interesante. Claro. Por eso atrapamos a Raúl antes que se vaya para El Salvador. Es que esto es algo que es el día a día, la comida, que frutas, vegetales, carne, leche, todo. La inocuidad de los alimentos es sumamente importante para la buena alimentación y la prevención de enfermedades. Adelante, Raúl. Sí, yo cuando tenía, creo que aproximadamente unos 9 o 10 años, leí en un periódico que señalaba que en el momento que a los seres humanos nos insertaran un gen de las plantas y pudiéramos realizar la fotosíntesis, en ese momento podríamos dejar de comer. Con salir al sol, y hacer la fotosíntesis y producir nuestros propios alimentos. Uno diría, muchachos, vete a comer para allá afuera. Exactamente, pero hasta que eso no suceda, tenemos que comer alimentos. Raúl, dicen que OIRSA que ayuda muchísimo a la región del Caribe, que OIRSA es muy costoso, que es muy caro, que esa gente tiene los juegos pesados. Explícanos, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo es que el accionar? Quiero hablarle de OIRSA. Exactamente. Mira, el OIRSA es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Ese es un organismo especializado en el área de sanidad e inocuidad de los alimentos. El OIRSA se crea en el año 1953. ¿Quiénes los crean? Los países de Centroamérica, principalmente, incluyendo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para hacer frente a la población de langosta que afectaba a la región. Entonces, como era un tema que no podía ser tratado por un país, se creó este organismo. Y entonces se crea langota, lo que nosotros llamamos esperanza. Esperanza. La langota voladora. ¿Cómo se llama? El saltamonte. Sí, entonces se crea lo que se conoce como el CIRSA. Entonces el CIRSA, que es el órgano máximo del OIRSA, crea el OIRSA, que es el órgano ejecutivo. Y cuando se crea el OIRSA, el convenio constitutivo estableció que su sede debería estar en El Salvador. Por eso en El Salvador está la sede principal del OIRSA. El OIRSA tiene 4 direcciones regionales: sanidad animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos.
y además tiene varios ejes que son transversales, como es trazabilidad, análisis de riesgo y variables climáticas. O sea, estas nos asesoran. La República Dominicana inicia su proceso de adhesión a la OIRSA en el año 1988, en la gestión de Joaquín Balaguer. La continuó el doctor Leonel Fernández, y en el periodo de Hipólito Mejía se aprobó la ley, el convenio constitutivo para que Dominicana ya fuera parte de la OIRSA. En ese periodo se emite ya el decreto, emitiendo ya la resolución que fue aprobado por el Congreso y por la Cámara de Diputados. Entonces ahí Dominicana es el último país que es parte de la OIRSA. No estaban Puerto Rico ni Cuba. No, solamente hay 9 países, que es México, los 7 países de Centroamérica, Belice y la República Dominicana. Estos son los 9 países que integran el OIRSA. Recientemente en el Cono Sur tienen interés en ser parte del OIRSA, pero para que un país se integre al OIRSA tiene que recibir el apoyo de los 9 países. Como un solo país que se oponga no lo permite. Entonces han habido algunos inconvenientes con la República Dominicana y eso ha generado mucho malestar a nivel de los países que crearon el OIRSA. Entonces... ¿Pero qué inconveniente? Bueno, en la gestión pasada del Ministerio de Agricultura no es que se quería que Dominicana saliera del OIRSA, sino que hubieron algunas fricciones, y entonces eso creó un malestar a nivel de los países que crearon el OIRSA. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un organismo que existe desde el año 1953 y Dominicana, que es el último país que se integra, comenzó a cuestionar el funcionamiento del OIRSA, no podemos permitir, tenemos que tener cuidado con cualquier otro país que se quiera integrar, porque, o sea, nos están cuestionando nuestra génesis. Lo OIRSA existe primero que la creación de las Naciones Unidas y se ha mantenido. El CIRSA depende de la OIE. No. El CIRSA es el consejo, o sea, es el órgano máximo del OIRSA. Lo integran los 9 ministros de Agricultura de los 9 países del OIRSA. O sea, el CIRSA es el órgano máximo. Entonces, el OIRSA es el órgano ejecutivo del CIRSA. Es quien ejecuta. Entonces, ¿qué tiene que ver OIRSA con la OIE? Porque el OIRSA está, o sea, cuando hay una enfermedad, a nivel regional, OIRSA representa a los países del OIRSA representa a los países del OIRSA en la OIE, lo mismo que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Sí, exacto. Para salir de duda, cuando se definió la fiebre porcina africana, que vino los resultados, había que hacer una comunicación a OIRSA y OIRSA le hace a OIE. Exacto, correctamente, sí. Ok. Esa es la normativa que debe ser. Entonces, el OIRSA lo que hace es que tiene 2 tipos de programas. Tiene lo que llaman los APN, que son programas de apoyo a los servicios nacionales, y los APR, que son los programas de apoyo a los planes regionales. Porque, por ejemplo, hay temas que son regionales que no lo puede abarcar un solo país. Entonces, ahí trabajamos a nivel regional. Y están los proyectos que son nacionales, que son los proyectos propios del país. ¿Cómo se nutren estos programas? Con los recursos que producen los países. Los recursos. O sea, hoy se realiza servicios. Como OIRSA no es una institución con fines de lucro, realiza servicios, cubre los costos y los excedentes, entonces se le devuelven a los países en planes nacionales o en planes regionales. Y también hay un fondo de emergencia. Por eso la República Dominicana, desde que se informa que hay la PPA, OIRSA autoriza la utilización de los recursos que hay para emergencias regionales. Y le asigna a la República Dominicana, creo que fueron $250,000 inmediatamente. Y después de eso es que el Ministerio de Agricultura norteamericano es que puede decir que sí, que existe la fiebre porcina. Exactamente, sí. Porque la crítica fue que Estados Unidos lo dijo primero que... Sí, tengo entendido, porque el director de Sanidad Animal de la OIRSA, que ha estado aquí fijo, él y otro técnico, Carlos Moreno de Panamá, asesorando, me informó, o sea, que había ese pequeño conflicto en Dominicana, pero creo que el AIFI pidió excusa a Dominicana por haber dado esa información. Reconocieron que cometieron un error, porque fue Dominicana que debió informarlo, porque la PPA es una de las enfermedades de origen animal más desastrosa económicamente. Más desastrosa en términos económicos. Por suerte o mala suerte, la dominicana no exporta
productos de origen porcino, No. porque inmediatamente te cierra, No, y por el cólera, desde el 98 que entró el cólera. te cierra el mercado. Entonces, en este lado del mundo, es el primer país después de la década del 70 que aparece la PPA. Por eso hay una preocupación enorme a nivel de Centroamérica, enorme. Oh, Cuando sí, aquí sí. se informó, Y en el Caribe también. sí, cuando aquí se informó de Bueno, en Estados Unidos y Canadá. claro, Todo lo que tiene intercambio, sobre todo por Porque- turistas que no se vayan a llevar. porque te embutidos. cierra el mercado. O sea, Claro. por ejemplo, Brasil, que es una potencia exportadora de productos, No, si aparece la PPA, inmediatamente le cierran el mercado. No puede exportar carne de res, Estados Unidos, Suramérica entero. No puede exportar carne. Entonces, hay mucha preocupación por el tema hasta el punto que Panamá, cuando aquí se informó que había PPA, el gobierno de Panamá convocó una reunión de emergencia a las 7 de la mañana con todas las autoridades para tomar medidas. Medida de precaución. Sí, medidas de precaución. Sí, Sí. es lógico. Sí. Mira, Raúl, hay muchos temas. No sé cuál tú quieres tratar primero, pero son interesantes e importantes no solamente para los productores, sino también para los técnicos de aquí y las demás áreas del Caribe. Pero para que tú nos hables de unos estudios que tú estás haciendo y luego, porque tenemos la aflatoxina en el maíz, un monitoreo que se está haciendo, la equivalencia en el asunto de la carne y en las buenas prácticas agrícolas, en la guía de buenas prácticas agrícolas, pero está el punto número 2 que es un monitoreo que tú tienes los datos del arsénico orgánico en el arroz. A que tú nos hable en qué consiste eso. Mira, la dirección, los planes de los IRSA son bienales. O sea, las direcciones hacemos nuestros planes bienales de trabajo. Estamos en el plan bienal 2021. Ahora estamos formulando el plan 22-23. En el plan bienal 2021 nosotros incluimos una serie de actividades para realizar. En esto estaba que le hacemos a solicitud de los países. En esto estaba una guía armonizada de buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué armonizada? Para armonizarla con la legislación de los 9 países de los IRSA para que pueda servir de uso en los 9 países de los IRSA. Entonces esa guía ya está finalizada. Desde mi punto de vista es la guía más moderna que hay de buenas prácticas agrícolas. Es una guía que son 3 guías en una, porque está la guía de buenas prácticas agrícolas, está la guía de inspección junto con un anexo y está la guía también de toma de muestras, tanto para residuos de plaguicidas como para contaminantes biológicos en esa guía. E incluso estoy acá en Santo Domingo porque las imágenes que tenemos, había que tomar una serie de imágenes y vine aquí a la República Dominicana y me di un baño de pueblo por el campo, tomando fotos para ilustrar la guía que esperamos que en 1 o 2 meses ya esté disponible. Incluso Costa Rica, el Servicio Fitosanitario del Estado, su programa de capacitación para los próximos años lo ha realizado en base a esta guía. ¿Cuál es la diferencia de esta guía? Que todas las guías que usted ve de buenas prácticas agrícolas solamente enfocan los peligros biológicos. Enfocan los peligros biológicos y los peligros químicos también en una sola guía. Y además de que se hizo en base a la legislación de los 9 países de los IRSA, se armonizó, también se tomó en cuenta la legislación internacional. No es que seamos clasistas, pero la legislación de los Estados Unidos y la legislación de la Unión Europea, porque son los 2 principales mercados. O sea, que si usted con esta guía la utiliza para producir, está respetando lo que pasa en los 9 países de los IRSA y también puede exportar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y estimo que a cualquier país del mundo. Entonces esta guía va a salir próximamente. Lo que viste en el campo, que tomaste fotos, quizá videos, ¿tomaste buenos ejemplos o tomaste también malos ejemplos? No, solo los buenos ejemplos. No tomé malos ejemplos, pero para Tú consumo. ahora eres diplomático y Sí. conservador, pero era bueno. Dije, miren lo que no se debe hacer, porque aquí hay mucho de eso. Cosas Sí. que no se debe No, pero en las buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas pecuarias, Raúl siempre dice qué se puede y qué no se puede. Por ejemplo, él está haciendo un monitoreo, que es lo que estamos hablando del arsénico orgánico en el arroz. Cuéntanos sobre eso. Sí, pero Ese arsénico es preocupante porque tengo un amigo que iba a Si no tiene que... leche de arroz. Bueno, eso no es leche, pero la gente le llama así, Sí. que ella es vegetariano y no quería leche de ninguna otra cosa, sino la quería hacer de arroz. Encontró niveles de arsénico altos en el arroz de aquí y el de Estados Unidos. Eso es preocupante, porque Sí. el arsénico es un veneno. Digo, si tú no tienes que decir más nada sobre la guía. No, sí, primero voy a hablar de una mala práctica que vi en Constanza. Ajá. Eso no importa. Pero Eso. fue en el comedor.
donde ¿Cómo sí? almorzamos, Sí, sí. una loma de arroz, Un viaje de Un viaje de arroz. Y en El Salvador es un china, man. un chin de arroz, allá un viaje de arroz. Esa está buena. Y un moro de arroz con habichuela verde. Wow. Que estaba riquísimo. Sí. Wow. Eso Seguro, de la- con carne guisada. Hay una habichuela guisada. Una habichuela guisada. Dios mío. Pero con relación al programa de monitoreo, o sea, ¿por qué arsénico inorgánico? Ah, inorgánico. Orgánico. Sí, Hay inorgánico. dos tipos de arsénico. Una disculpa ahí. El arsénico orgánico y el inorgánico. Ah. El que es tóxico para la salud humana es el inorgánico. Se ha habido preocupación a nivel mundial porque se ha determinado que los seres humanos estamos expuestos al arsénico inorgánico por diferentes fuentes, a través del agua, de los alimentos, pero de los alimentos el que más absorbe arsénico inorgánico es el arroz. del suelo. Del suelo lo absorbe. El CODEC, que es la reunión conjunta de la FAO y la OMS sobre normas alimentarias, ha establecido un nivel máximo de arsénico en arroz pulido y en arroz descascarillado. El arroz descascarillado es el arroz integral. Sí. 3.5 miligramos, no, 0.35 miligramos para arroz, Es lo aceptable. ¿Qué es lo aceptable? lo máximo 0.35 miligramos para arroz descascarillado, Sí. porque es el que menos se consume. Sí. Y para arroz pulido, 0.2 miligramos por kilogramo. O sea, se estima que hasta ese nivel no es tóxico No hace daño. para el ser humano. Nosotros acá en Dominicana, cuando yo estaba en la dirección, cuando debo decir que yo duré 12 años en la dirección del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, y entonces ahí realizamos un monitoreo para arsénico en arroz, pero lo hicieron para arsénico total. Tú lo puedes hacer para arsénico total y si el nivel sobrepasa los niveles, entonces debe hacerlo para arsénico inorgánico. Al llegar a OIRSA fue la preocupación hacer este monitoreo para los 9 países. Cuando ustedes hicieron la evaluación de total, estaba muy alto. El arroz No dominicano. se detectó, pero no se detectó. Pero que ellos lo hicieron no solamente en República Dominicana, Sí. sino en los 9 países. Pero cuando lo hice para Dominicana no se detectó porque el equipo que utilizaron, el nivel de cuantificación que tenía era muy alto, entonces por eso no se detectó. Ahora cuando buscamos un laboratorio, bueno, el análisis es bastante costoso, porque conseguimos un laboratorio privado que nos hacía la muestra, creo que eran $340 por muestra. Wow. Nosotros íbamos ¿Cuántas muestras? a 600 muestras, 623 muestras a nivel de la región. 18,000 dólares. Salía caro. Sí, 18,000 entonces, dólares. encontramos un laboratorio, pero el único laboratorio de la región que puede hacer ese análisis es en Brasil, En Brasil. en el Ministerio de Agricultura de Brasil. En Embrapa. Y el Embrapa. Y el Ministerio de Agricultura de Brasil nos, de manera, o sea, nos informó que como una colaboración para la región de Loíza, nos iba a hacer los análisis de manera gratuita. Entonces, entonces Brasil está haciendo todos los análisis de manera gratuita. Y desde julio estamos enviando las muestras por país. El primer país que envió sus muestras fue la República Dominicana. Ok, páralo ahí, como dijiste República Dominicana. Vamos a una pausa y retornamos con este interesante tema con el señor Raúl Peralta. Adelante, señora directora. Amigos productores de Sendero Agropecuario, para vender o comprar una finca, sigan nuestra cuenta Fincas Dominicanas, donde podrá encontrar la finca adecuada a sus necesidades. Bien, señores, seguimos con ustedes en Sendero Agropecuario. Este tema tan interesante que nos apasiona a todos los técnicos del campo y a los productores. Raúl Peralta nos contaba sobre el uso el monitoreo del arsénico en arroz y nos contaba que el primer país es República Dominicana y nos quedamos ahí. Adelante, Raúl. O sea, cuando hicimos la evaluación, hicimos una evaluación para determinar el tamaño de la muestra que fuera representativa, con un nivel de confianza del 95%, y eso nos dio un promedio de 73 muestras aproximadamente por cada uno de los países, exceptuando Belice, que fueron 72 muestras. Debo señalar que evaluamos tanto la producción nacional como la importación de arroz de los 9 países de Loíza. Ah, okay. Y un dato interesante que surgió por favor de los datos
que hay que publica la FAO. Y la FAO señala que su estadística se nutre de las informaciones oficiales de cada uno de los países. De acuerdo con estos datos que tiene la FAO, de la región de Loíza, de los 9 países de Loíza, la República Dominicana es el mayor consumidor de arroz, pero además es el mayor productor de arroz y algo importante, es el menor importador de arroz. O sea, de los 9 países de Loíza, el que más arroz consume, el que más arroz produce y el que menos arroz importa. Oíste, Oliverio es para allá. Oíste, Oliverio. Ese dato es importante, o sea que hay que seguirle dando apoyo al sector productivo de arroz. Sí, sí. Entonces, ya llegaron los datos de la República Dominicana. Yo no debo dar, eso son informaciones del Ministerio de Agricultura. Del Ministerio de Agricultura. Ya se enviaron las muestras de Panamá, las muestras de Nicaragua, las muestras de Belice, las muestras de Guatemala se están tomando en estos momentos porque cada mes le corresponde a uno de los países, porque el laboratorio no puede recibir todas las muestras al mismo tiempo. Finalizamos en noviembre. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar el monitoreo, pedir entonces, contratar un experto en el tema, porque yo no soy un experto en estos temas, contratar un experto entonces para que nos analice esta información y pueda inferir cuál es el riesgo a que estamos expuestos, porque sí hay medidas para tú bajar los niveles de arsénico en caso. Mira, ¿y la pueden decir? Mira, en Estados Unidos, ¿qué hace? La FDA no, tengo entendido que el arroz gringo tiene menos arsénico. El CDC, que es el centro de enfermedades de los Estados Unidos, estima un cáncer de estómago por cada 100,000 habitantes. O sea, consumiendo muy poco arroz, y estiman una ingesta promedio de 2.5 microgramos. O sea, la exposición al arroz le aporta 2.5 microgramos a la ingesta. Yo estimaba una ingesta como de 5 microgramos, pero la que mayor aporta es el agua. Porque son muchos factores que inciden en esto. Entonces, lo que hay que ver cuáles son, porque tú tienes que tener datos. En la medida que tengamos datos, entonces podemos tomar medidas, porque estamos hablando de salud pública, señores. ¿Cómo yo bajo el arsénico en arroz cotidianamente hablando? Hay medidas para bajar. Una práctica que desde mi punto de vista era una mala práctica, que la usaba mi mamá siempre, que era que siempre lavaba el arroz antes de cocinarlo. Y esta es una buena práctica para bajar el arsénico en el arroz. ¿Cómo se? Sin lavar, no hay que lavarlo. Lavarlo. Hay que lavarlo. Lavar el arroz antes de cocerlo. No, ¿tú sabes qué pasa? Que hay muchos molineros que venden arroz y dicen, no hay que lavarlo. Entonces, sí, pero porque también hay una realidad. Yo me oponía en casa, mamá siempre lava el arroz, no lo lave. Por los nutrientes. Porque se van nutrientes ahí. Sí. Pero si se ve el arsénico, porque se vayan todos los nutrientes. Sí. Lo importante es que comer arroz. Pero mira, eso es interesante, porque hace años que se viene. Yo a partir de ahora, voy a decir, lave el arroz. Sí. Y a veces los lavaban porque, ¿tú sabes por qué? Un detalle que te dicen las amas de casa. Que si los ratones lo mean y hay cucú, digo, la candela mata todo. Sí. Pero porque yo pensaba que no lo laven para que no se vayan nutrientes, pero laven el arroz. Lávelo. ¿Qué otra cosa? Otra cosa también es que como el arroz se produce en inundación, mientras más inundado esté el arroz, mayor absorción hay de arsénico inorgánico. Pues entonces estamos de acuerdo con Oliverio. Dice que la tecnología que él tiene te ahorra un 30% en agua, menos agua usa él. Mientras menos agua hay, menos absorción de arsénico inorgánico hay. Y eso con tecnología. Sí, entonces hay que tomar en cuenta que el arsénico inorgánico no es fruto de la acción del hombre, del cultivo. No es que el hombre lo aporta a través de los fertilizantes o a través de los plaguicidas. Es una parte estructural del suelo, o sea, que está en el suelo. O sea, que si el suelo tiene arsénico inorgánico, el suelo que lo tiene. O sea, el único sería dejar de producir arroz ahí o aplicar prácticas para reducir la absorción del arsénico inorgánico. ¿Qué otra cosa tú quieres que los productores y los consumidores deban saber? Tanto Lidio como tú, para que pasemos al tema de la aflatoxina en maíz. ¿Qué otra cosa sobre el arsénico? Sí, no, vamos a esperar los resultados. Los resultados. Nosotros tenemos planes de contratar un experto que nos haga entonces un análisis y pueda inferir cuál es la situación a nivel de la región. Y como les decía, como estas 600 muestras se están tomando tanto de arroz de producción nacional, como, bueno, en el caso de la República Dominicana, de las 73 muestras son 71
de producción de arroz nacional y 2 solamente de arroz importado. Porque Ok. proporcionalmente. Hay otros países donde la proporción de muestras de arroz importado es mayor que sí. la muestra de arroz de producción nacional, porque importan más arroz que el arroz que ellos producen. Entonces tú puedes determinar ahí cuál es el nivel de riego del arroz importado y del arroz de producción nacional. Y como la mayor parte del arroz proviene de un solo mercado, en el caso de la región, que es Estados Unidos, entonces tú puedes determinar cuál es la situación. Pero se le puede decir a la gente, coma menos arroz y más víveres. No, no. tan Se le puede decir que coma mucho arroz, pero lavándolo siempre. Sí. Bueno, pero Lavándolo. si nosotros tenemos un consumo por encima de todo el mundo, De todo el mundo. 12.5 millones de quintales por año. Estamos como por el promedio 149 libras per cápita por persona por año. Sí, arroz. Sí, arroz. Los chinos consumen más que nosotros. No menos. No, Menos. Menos arroz. y le echa, no le dan ese baño de aceite que le dan aquí. Sí. Ah, sí, sí. Y la sal. Los chinos comen, Sin sal y sin no aceite. dicen los chinos, pero chinos, japoneses. El asiático. Es arroz sin sal. Sí. Sí, y Mira, sin aceite. la sal es cuando tú coges el listado de los venenos, Sí, sí. te pones Ese uno. agua, como tú estabas diciendo, porque el agua en exceso y el agua que no sea de calidad es un veneno. Claro. Y tú vas bajando y Y encuentras la sal, la el cloruro sal. de sodio. En Argentina, un gobernador de una provincia prohibió por una resolución que pusieran la sal en los... Ah, sí, sí, eso fue en estos días. Sí, sí. No porque ni siquiera saque la pida, porque nosotros, de que llegue el huevo, empezamos ahí. Que no sé, en los restaurantes, lo pero en una resolución en los restaurantes. ¿Sabe que tanto Nicaragua como Costa Rica comen arroz 3 veces al día? Sí, sí. Desayuno, ¿Cómo almuerzo, es? Allá pero como es un poquito de arroz, aquí Ok. una loma. O sea, un viaje de arroz, un viaje de arroz. Y en el campo es peor, en el campo tú Sí, ves sí. una loma, o sea, arroz con huevo. Sí. Aquí te sirven en los restaurantes y sobre todo en el interior tanto arroz que tú no ves que está frente a ti con una arroz. y una cosa, Tienes que hacer así para los lados. mi niña de 5 años, cuando no come arroz, No ha comido. se No, amotina. el dominicano dice, cuando no ha comido arroz ese día, él no ha comido. En la cena se lo come. A la mañana dominicana. Sí, se Yo no amotina. he comido arroz y Sí, mami, quiero arroz, mi arroz. Sí, No, eso no tiene mal. esa es la costumbre. Otro tema interesante es el tema de la aflatoxina. Sí, que te iba a contar la aflatoxina de maíz para los técnicos y para los productores e importadores de maíz, que existen varios tipos de aflatoxina en el maíz, por eso se utiliza los diferentes catadores de micotoxina, que es lo que evita la multiplicación de esa cearelenona que tú la vas a mencionar, y hay unos catadores de micotoxina, pero muy costosos, porque la aflatoxina lo que tiene un núcleo de lactona, que hay catadores de micotoxina que te rompen ese núcleo. Esa proteína te la rompe y te elimina la aflatoxina, pero entonces es muy costoso. Entonces solamente utiliza la bentonita de sodio y muchísimos productos que hay en el mercado. es como muy fino. Hay que decir también que Sí. la aflatoxina es un tóxico. Es un tóxico, pero vamos a dar a Raúl. Problema de No. aflatoxina de maíz porque no comemos mucho maíz. No, precisamente Adelante, Raúl. Adelante, Raúl. de los países de la región de Loíza, como decimos, el que más arroz consume es la República Dominicana, pero el que menos maíz consume es la República Dominicana. Ese está nosotros en San Juan y Las Matas. Sí, pero es el maíz criollo, Sí, pero cuando no se maneja bien el maíz, Sí. aunque sea criollo, tiene aflatoxina. Claro, y la aflatoxina no es inodora e insípida, o sea, tú no la puedes oler. No la puedes percibir. Entonces, el que menos arroz consume es Guatemala, pero el que más maíz consume es Guatemala. Oh, Por eso, para la región de Loíza es importante el tema de la aflatoxina. ¿Por qué motivo? Porque la aflatoxina, que hay 4 tipos, que hay 4, la B1, la B2, creo que la B1, B2, son 4 tipos de aflatoxina. Y creo que también la 1 y la 2. Entonces, ¿qué pasa con la aflatoxina? sí. Es más cancerígena que el arsénico. O Ok, sea, sí. provoca cáncer del hígado. Y Wow. para una persona, por ejemplo, que tenga problemas de cirrosis hepática, le acelera el cáncer del hígado en un 30 veces. O sea, Wow. una persona con problemas del hígado, No puedo si comer. consume aflatoxina, se le multiplica por 30 la probabilidad de desarrollar cáncer del hígado. Entonces, como le decía, la aflatoxina no se distribuye de manera uniforme. Entonces, una pequeña dosis te puede provocar o acelerar cáncer. ¿Qué pasa? Hicimos también para la aflatoxina, hay niveles máximos permitidos, que lo ha establecido CODE en algunos países. ¿Por qué nosotros decidimos desarrollar un protocolo para muestreo de aflatoxina? Un protocolo estadístico epidemiológico. ¿Por qué?
Hicimos un monitoreo de aflatoxina en 4 países que son los mayores consumidores de maíz. la región: Guatemala, El Salvador, Honduras y Hay una diferencia, consumo de maíz producido o importado, porque no, consumo de maíz, no importa consumo cómo. de maíz para Ellos los seres- producen mucho más. Sí, Yo consumo produzo. de maíz para los seres humanos. Ok. Consumo de maíz, porque Dominicana consume mucho maíz, pero para consumo animal. Pero también para consumo animal la aflatoxina provoca cáncer, tengo entendido. Y en el caso de la producción de aves, te disminuye la producción de pechuga, creo que en un 30%. O sea que Sí, sí, sí. En el área animal es un tema económico y que Sí. hemos entendido que en el área de vacunación también puede provocar cánceres hepáticos. O sea que aún para nosotros, que no somos grandes consumidores de maíz en la dieta, es importante el tema. Solamente en San Juan con chinchín y el chacá. Sí, Pero allá vendemos chinchín y chacá libre de aflatoxina. Ese es el nuevo comercial que vamos a hacer. Sí, sí. Venga a su plato de chinchín o chacá libre Sí, de sea aflatoxina. para esto contrataba un experto para que Sí. hiciera este protocolo para el muestreo, para que el muestreo fuera estadístico, aleatorio, porque la evaluación que se hizo, algunos países tienen programas de monitoreo de aflatoxina, lo tiene México, lo tiene Guatemala, lo tiene creo que Costa Rica, pero los que tienen programas de monitoreo no es un monitoreo estadístico aleatorio, sino que son muestras que se toman por conveniencia. Entonces, cuando tú tomas muestras por conveniencia, tú no puedes inferir esos resultados de lo que está pasando a nivel nacional. Tengo que dar un dato histórico. Sí. Doña Ena Lebrón de Álvarez, en la década del 60, oye eso. Nosotros, ustedes no habían nacido. ¿Quién era yo ella? estudiante. ¿Y quién era? La jefa del laboratorio en Gómez, Ok. del laboratorio de alimentos de la finca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la mamá de María Cela Álvarez. Ella ya estaba enseñando a nosotros a detectar aflatoxina con la luz esa. Ok. Es un método súper sencillo, pero son las cosas. Eso no se le dio seguimiento en la universidad como se debía. Porque ya ella pasó que no se hablaba en el 60 de la ocratoxina, Ok. que es cancerígena. También. La Sí. aflatoxina, la ocratoxina. Ella estaba con eso. Señores, pónganle atención, porque eso afecta a los animales, pero afecta a los humanos. Pero quería dar ese Sí. dato para- No, y aclarar que si afecta a un cerdo y tú te comes esa carne, no hay problema. No hay problema porque En la leche que más problema es porque la aflatoxina, creo que la A1, B1, cuando el ganado la consume en los piensos, que puede estar en los hilos o en el maíz, se convierte en M1 y es mucho más tóxica. y el rumen no se encarga de No metabolismo. pasa a través de la leche. Ok. Esa era la preocupación que Sí. ella tenía y por eso estaba Pasa a través de la leche. a los importadores y a la escasa producción nacional de maíz haciendo monitoreo. Y esos datos están publicados. Lo que pasa es que en esa época no había la red y se quedaron en los archivos de la Universidad Autónoma. ¿Qué más tenemos, Entonces, debemos eso- saber? De acuerdo con este estudio, se determinó que el tamaño mínimo de la muestra, que se debe hacer anualmente, son 61 muestras. Para tú poder, claro, todo que se haga, tanto la toma de la muestra, que se haga de manera estadística aleatoria. Entonces, para tú poder inferir lo que está pasando. Ese programa, Para que sea ya significativo. tenemos el protocolo. Sí. Este protocolo incluso se va a someter ahora al Consejo de Ministros de Agricultura del Sistema de Integración del SICA, para que a través de esta vía también elevarlo al COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud, porque el tema de la aflatoxina es un tema de salud pública y un tema de agricultura. En algunos países que tienen la autoridad para este muestreo de salud pública, para que se pueda hacer algo que realmente valga la pena en la región. Usted mencionaba la ocratoxina. La ocratoxina es otra micotoxina. Acratoxina. Ocratoxina. Ocratoxina. Ocra. Esta se encuentra en el cacao y en el café. Ok. Es también cancerígena. Entonces hay mucha preocupación. A nivel internacional se monitorea. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces en nuestro país? El doble estándar. Que producimos algo para exportación, Sí. pero entonces lo que producimos para nivel nacional no nos preocupamos. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de contaminación de ocratoxina? Los granos de café que caen al suelo. Entonces, cuando tú produces para exportación, estos granos de café lo descartas. Pero a veces no quiero decir con esto que esté pasando a nivel nacional. No, pues o sea que el cacao aquí es orgánico un 90% y el café prácticamente Pero se exporta muy poco. el hecho, Ajá. cuidado. Sí. Cuando hablamos de orgánico es un tema de calidad, no es un tema de inocuidad. O Exacto. sea, los productos orgánicos pueden ser menos inocuos como cualquier producto convencional si no se, Si toma- se aplican las buenas si prácticas. si no se aplican las buenas prácticas agrícolas. No es que el orgánico es más
es más inocuo que lo otro. Díselo a Lidio. Hay que eso. Díselo a Lidio. hay que aplicar las buenas prácticas agrícolas Sí. en todo esto. Claro que es un tema de calidad. Me decían en estos días con el tema del café y el uso del glifosato, que ha habido mucho rechazo en el mercado internacional por la presencia de glifosato, porque es un tema de calidad. Sí. O sea, si yo consumo un producto que es orgánico y aparecen trazas de plaguicidas, que no es que me va a hacer daño, porque está determinado. Ahora, eso es un fraude. Sí, Eso se llama fraude, porque yo estoy pagando más caro por un producto que es orgánico. que no tenga Si hay ni nada de traza. Si hay traza, eso es fraude. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás minando la confianza del consumidor, que yo he confiado en ti. Entonces, cuando si aparecen trazas de glifosato o de cualquier plaguicida de un producto orgánico, eso es un fraude. Okay, Es un fraude y tú me estás engañando. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Correcto. Mira, estos temas son interesantes, pero el último tema que se va a hablar de la equivalencia, por no República Dominicana, sino en los demás países de la región, con el asunto de la exportación de carne. No vamos a hablar de exportación de carne, vamos a hablar de la equivalencia en la parte para normatizar y que tú puedas, los centros de refinamiento puedan cumplir con los requerimientos tanto de Estados Unidos como de otro país que tú quieras llevar carne. Pero es de la equivalencia que vamos a hablar. Ya dejamos la parte de la aflatoxina. El próximo tema, que la señora directora nos está haciendo señas, vamos a venir con las equivalencias con el señor Raúl Peralta, que nos ha dado una cátedra de conocimiento y de mantenerla y saber qué yo puedo meter en mi dieta cotidiana, diariamente, y qué no debo poner. Y hay muchas cosas interesantes. Venimos con ustedes, seguimos con Sendero Agropecuario. Amigos productores de Sendero Agropecuario, para vender o comprar una finca, siga nuestra cuenta Fincas Dominicanas, donde podrá encontrar la finca adecuada a sus necesidades. Bien, señores, seguimos aquí con Sendero Agropecuario. Como tantos temas que hemos tratado con Raúl Peralta, pero nos queda este último, que es muy interesante, donde el país está en un proceso de que se le monitoree o que se haga una inspección que ya se hizo, solamente están esperando los resultados para normatizar 3 centros de faenamiento a los fines de poder hacerla, reimportar otra vez, reexportar, porque hace 2 décadas o un poco más, dice Lidio, que se exportaba carne de Estados Unidos. Pero eso es importante y muy interesante, pero existe algo que dice Raúl Peralta, la equivalencia en los demás países latinoamericanos o que pertenecen a OIRSA de la región. ¿Cómo es el asunto? Ya todo el mundo sabe que existe una normativa. Dice Raúl también que no sé por qué Salud Pública está involucrada en esta inspección para normatizar o tomar que los centros de faenamiento estén acorde a las exigencias del protocolo norteamericano en exportación de carne. Explícanos, Raúl, qué es lo que es el asunto de la equivalencia en los países de las regiones de OIRSA. Bueno, como decíamos al inicio, el OIRSA lo integran 9 países. Sí. De los 9 países del OIRSA, creo que son 4 que exportan carne a Estados Unidos. Lograron su equivalencia. Son México, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. O sea, de los 9, 4 ya tienen equivalencia para exportar carne. ¿Quiénes son? México, Sigue. Nicaragua, Costa Rica
y Honduras. En Nicaragua hace mucho que él tiene la equivalencia, ¿verdad? Sí, los 4 hace mucho están en proceso de El equivalencia. mayor exportador es Nicaragua posiblemente. Sí, sí. No, Exporta más que Costa Rica. sí, y están en proceso de equivalencia. Panamá. La República Dominicana, que está en el nivel 4. Ah, nivel 4. Nivel 4. Explica qué es lo que es nivel 4, nivel 1. Estamos en cuarto curso. Sí, está Guatemala, que está en el nivel 3. Está Panamá, que está en el nivel 1 de la equivalencia. Belice creo que no está en proceso de equivalencia. Y El Salvador está creo que en el nivel 4, pero para pescado siluriforme. Ok. Entonces, Dominicana está en el nivel 3 para pescado siluriforme, que es el famoso pez gato. Sí. Y está en el nivel 4 para carne. ¿Qué es nivel 4 para carne? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la equivalencia? ¿Qué quiere La decir? equivalencia consta de 6 puntos Ok. que va en proceso. El primer punto es, tú lo adquieres ya cuando el país solicita Sí. formalmente al Servicio de Inspección de Alimentos de los Estados Unidos que el país quiere someterse a un proceso de equivalencia. O sea, Sí. ¿qué es la equivalencia? Sí. La equivalencia está contenida en el Acuerdo para la aplicación de medidas de derecho fitosanitaria de la OMC, que establece que los países pueden someterse a un proceso de equivalencia. O sea, es que yo garantice el mismo nivel de protección que me garantiza mi sistema nacional de inspección. Ok. No necesariamente tú tienes que hacer lo mismo que se hace en Estados Unidos, pero al final los resultados tienen que ser los mismos. Es decir, que si nosotros decidimos irnos para Santiago y tú te ves en un Mercedes-Benz y yo me voy en un Toyota, si llegamos a Santiago al mismo tiempo, significa que los vehículos son equivalentes, porque Sí. logramos el mismo resultado. Sí. Eso es la equivalencia en términos prácticos. Práctico, ok. Entonces eso se va por proceso, por etapa. La República Dominicana sería el primer país de la región que, si logramos la equivalencia, sería el primer país donde la autoridad competente es el Ministerio de Salud, porque en los demás países la autoridad competente para la exportación de carne son los ministerios de Agricultura. porque los ministerios de Agricultura, parte de su función es la de promoción de las exportaciones y por lo tanto siempre hay mayor interés y la mayor disponibilidad de recursos para los temas de equivalencia. En el caso de la República Dominicana hay que reconocer el trabajo que ha hecho Salud Pública, que es la autoridad competente. Sí. O sea, que la autoridad competente fue la autoridad que el país, de manera oficial, Eligió. señaló en Estados Unidos que es la responsable de los mataderos. Lo que ha pasado en muchos países que es que como generalmente los temas de exportación no son temas de salud pública, Sí. tratan de que estos temas se vayan a los ministerios de Agricultura, que fue lo que pasó en México, Ok. donde COFEPRIS, que es la dirección de alimentos del Ministerio de Salud, es la autoridad competente en lo que tiene que ver con los mataderos. Lo que hizo SENASICA, que es el Servicio Nacional de Inocuidad, de Sanidad e Inocuidad. Y una paréntesis, todos los países de Latinoamérica están en un servicio nacional de sanidad y inocuidad, menos República Dominicana. Sí, en eso República Dominicana tiene que Sí. avanzar, sabe que la ley se ha sometido. Y el Ministerio de Cultura juega un papel muy importante en esto. Porque realmente la promoción de las exportaciones agropecuarias son los ministerios de Agricultura. Por eso yo siempre le digo al ministro de Agricultura que él es el que tiene que llevar la voz cantante en muchos temas que él no la está llevando, que le compete a él, que tiene que asumir esa responsabilidad que es importante y le conviene no solamente a él y al Ministerio de Agricultura, sino a los técnicos y a los productores. Es un asunto nacional. A veces entre los ministerios se generan celos, Sí. pero no es un problema de celos. No. Incluso con un convenio con Salud Pública cediendo esa responsabilidad, esa facultad del ministerio, yo entiendo, puedo estar equivocado, Sí. pero yo entiendo que desde mi punto de vista, si fuera Agricultura que tuviera el tema de la equivalencia, desde mi punto de vista ya hace 3 o 5 años que hubiésemos logrado la equivalencia. Porque Agricultura tiene mayor, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es la prioridad de salud? ¿COVID? Sí. COVID es el tema. Raúl, tú dijiste que número 1 de la equivalencia son 4 o 5 puntos. Número 1, solicitud. Número 2, No, el número 2 es cuando tú pides el SRT, que es un formulario que te envía por una serie de preguntas que tú debes responder. Cuando tú respondes esa pregunta, pasa al nivel 3A. Luego entonces ellos analizan esta información y te mandan las no conformidades. Entonces cuando te mandan las no conformidades, que tú comienzas a completarla, pasa al nivel 3B. Que ya nosotros pasamos todo. Entonces, sí. ese proceso te puede Ahora durar vamos a caer. 5 o 6 años. Ok, el 3 Después te puede durar, el nivel 3 te puede durar de 5 o 6 años. sigue. Entonces, cuando termina ese proceso, que ya completaste todo lo que tiene que ver con la parte documental, entonces que ya está conforme, entonces pasa al nivel 4, que es cuando viene la inspección in situ. Que ya vino ahí. Que ya Sí, vino. que Entonces, ya vino. la inspección determina si hay no conformidades.
Entonces, luego que tú cumples con esas no conformidades, entonces ya en el caso de Dominicana, ya pasa ya al nivel 5 ya es publicar lo que ya puede exportar. O sea que pero todavía no se puede anunciar. No, pero ellos, tú dices, faltan las inconformidades de esa comisión que vino aquí. La no conformidad puede ser que haya poca conformidad. Le voy a poner el caso. Honduras tiene 18 años para la equivalencia para huevo. Sí, y no ha podido. Bueno, no tiene. Generalmente el proceso de equivalencia te dura. O sea, tú puedes estar en un nivel, como puede Estados Unidos señalar ahora, que encontró no conformidad y que ya está el ok. Raúl, vamos a un corte rápidamente y retornamos de una vez. Señor director, adelante. Amigos de Sendero Agropecuario, el lunes 4 de octubre se celebró el Día de los Agrónomos. Felicitamos a los agrónomos de la República Dominicana y lamentamos que en vez de fiesta, como había sido todos los años, hicieron una marcha al altar de la patria, al palacio, reclamando, dice la AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, que le cancelaron 800 agrónomos. Eso no es nuevo. El PLD nos canceló a todos los que trabajamos en el gobierno de Hipólito Mejía. Es una mala práctica, pero lo grave de esto, además de afectar a la familia, afectar el campo, afectar la producción, es que manda un mensaje negativo que ha tenido repercusiones porque políticamente lo han hecho todos los partidos. La agronomía la han cerrado, la carrera de agronomía, de ingeniero agrónomo, la han cerrado en muchas universidades. Y la Universidad Autónoma la puso gratis, van poca gente. Hay pocos alumnos, va bajando. Y muchos de los que van, como es gratis, son gente que no tienen vocación. ¿Cuál es el futuro del campo? ¿Cuál es el futuro de las exportaciones? Lamentamos que esto suceda en un país que es eminentemente agrícola. Este es su programa Sendero Agropecuario.
Bien, señores, seguimos con Sendero Agropecuario. Estamos con Raúl Peralta aquí y nos habíamos quedado en los puntos de equivalencia. Era por el 4. Que estamos en cuarto curso. Que estamos en cuarto. Adelante, Raúl. Sí, o sea, ya estamos en un nivel, ya en la etapa, digamos, final de la Que equivalencia. ya hicieron la inspección. No, todavía No, no, porque se hizo la inspección. Ya. Ahora hay que elaborar el informe de inspección. En el informe de inspección pueden haber no conformidades. Entonces, si hay no conformidades mayores, esas no conformidades hay que cerrarlas y hasta que no se cierran, no se pasa del nivel 4. Entonces no se puede anunciar que vamos a exportar carne. No, Ya lo hicieron. No se debe. O sea, puede ser que hayan no conformidades. Pero eso es difícil. Es difícil, no imposible, pero es difícil. No conozco un país en el mundo que cuando se le haga la inspección no existan no conformidades. No conozco. Vas a ver el primero. Sí, no conozco, pero Dominicana podría ser el primero. Sí. Pero no conozco. Pero puede ser, porque los técnicos de salud pública yo sé que han hecho un buen trabajo. Y los mataron, porque la inspección in situ, esa inspección lo que viene es, tú lograste, por ejemplo, yo sé que acá con el SRT se tiene de 4 a 5 años para cerrar la no conformidad del SRT. Sí. Entonces, lo que vienen los inspectores a verificar que lo que tú dijiste Es así. tú lo cumples. ¿Sí? Es el 5. Y te auditan la autoridad competente. La autoridad competente de salud pública. Entonces, ellos vienen a verificar que la autoridad competente cumpla con lo que establecen los procedimientos. O sea, Sí. que lo que está ahí se cumple. O sea, que si tú dices que al momento de tú hacer una inspección, tú cumples con esos pasos, toman el procedimiento y te van observando a ti cómo tú haces la inspección. Y si tú violas un procedimiento, te lo marcan ahí. En el momento que tú vas haciendo la inspección, violó tal punto. O en el momento que tomó la muestra, violó tal punto. Y es una no conformidad. Una no conformidad. Entonces, si aparece una no conformidad que puede poner en riesgo la salud de los consumidores de los Estados Unidos, que es lo que le interesa al servicio, como debe ser, al servicio de inspección, desde todavía. Hasta que su población. Claro, hasta que no se cierre esa no conformidad, entonces no te dan el ok. Dominicana se va a ahorrar el paso 6, porque como ya Dominicana exportaba carne, o sea, si desde que pase la inspección ya prácticamente el mercado queda bien. Queda bien. Lo que ha pasado con algunos países que exportan carne es que muchas veces tienen la equivalencia, pero no tienen carne para exportar. Oh, sí. Y otra cosa, el monitoreo de los sistemas de producción, cómo tú produces esa carne para tú llevarla al centro de refinamiento y luego exportarla. Claro, ahora yo lo que entiendo es, como dominicano, que lo que debe hacer el Servicio de Inspección de Carne de la República Dominicana no es solamente enfocarse en los mataderos de exportación, sino enfocarse en todos los mataderos de la carne que nosotros consumimos. Porque aquí hay mucha carne que se exporta, toda la carne que se va a los restaurantes para turistas, prácticamente eso es exportación. De garantizar el suministro de carne, porque en la medida que garantizamos producción de carne nacional, en esa medida bajamos también la importación de carne. Claro. Se importan más de 100 millones. 2.300 y 3.000 y 4.000 toneladas de carne, cortes especializados. De carne importada, y el país todavía no es autosuficiente. O sea, necesitamos producir más carne para el consumo nacional. ¿Qué otra cosa, Raúl, para cerrar este bloque de temas tan importantes e interesantes para el país? Y qué bueno que tenemos un técnico como tú que nos ha dado hoy un alimento importante, que es el mejor alimento, que es el conocimiento. ¿Qué más tú quieres? Como dice el doctor Jacín, el amigo de Lidio Martínez, que la gente sepa, tanto los consumidores, de toda esta amalgama de conocimiento y de temas importantes para la República Dominicana. No, quería aclarar, cuando hablé ahorita del tema de fraude, no es que los productos orgánicos son un fraude. No. Sino que cuando usted compra el producto orgánico y ese producto orgánico tiene residuos de plaguicida, te están engañando. Te están engañando porque usted está pagando por un producto que le dicen que es aún ese % de traza que tiene no sea dañino. No sea dañino, porque usted está pagando más caro por un producto que le dicen que es orgánico, y si es orgánico es que no se han usado agroquímicos. Entonces cualquier agroquímico que se utilice, que no está permitido, entonces es un fraude para el consumidor. Por eso le decía que el tema de orgánico es un tema de calidad. Porque la calidad es lo que me gusta. Entonces es un derecho suyo decir, como por ejemplo, yo decir, a nadie lo obligan. Hay gente que dice, bueno, no tomo ron o no tomo alcohol. Ese es su derecho. No es que está prohibido, pero no tomo ese es su derecho. O tomo tal marca, ese es su derecho. Lidio quería decir algo de un ejemplo de vegetales en Perú. ¿Qué es lo que tú querías señalar? Frutas y vegetales,
tienen Perú, que es tiene Gran- la fama de exportar productos de calidad. Un estudio reciente demostró que más de la mitad de las frutas y vegetales tenían niveles de químicos por encima de lo permitido. Sí. ¿Cómo andamos nosotros? Lo que decía, Estamos igual que Perú. lo que decía del doble estándar, que a veces nos esforzamos mucho en lo que va para exportación y descuidamos lo que... Por eso la gente a veces dice que los ticos, los costarricenses, pero yo valoro los ticos por eso, porque los costarricenses Sí, es sí, un sí. programa de monitoreo, Eso no va. para lo de exportación, Para todos. no, ellos monitorean lo de consumo nacional. Y si lo de consumo nacional no tiene efecto de plaguicida, se supone que entonces lo de exportación también. O sea, ellos se preocupan por lo que va a consumir la población. Eso fue lo que pasó en Perú, porque ese monitoreo fue de los productos que consume la gente. Sí. Sí, sí. Entonces Los acá que consumen machepa tienen José Machepa. hay que fortalecer el programa de monitoreo de consumo nacional, que lo realiza el Departamento de Inocuidad, como fortaleciendo el laboratorio del área de cromatografía o el laboratorio de residuos del Ministerio de Agricultura de la BCN, como acreditando las pruebas, el método, acreditándole la norma ISO 17025 para garantizar que los resultados son confiables, dándole los recursos a este programa, que es uno de los mejores, porque esto va a garantizar también las exportaciones, pero va a garantizar que los turistas puedan consumir una fruta Y los dominicanos. y nosotros aumentemos el consumo Claro. de frutas y vegetales, que hay muchas personas que bajan el consumo de frutas y vegetales por el temor de los residuos de plaguicidas, Sí. y eso es nocivo. Entonces, fortalecer los programas nacionales para lo que nosotros consumimos, porque primero está protegiendo la salud de nosotros. Claro. Señores, es salud pública, Claro. es de salud pública. Bien, muchísimas gracias entonces al licenciado Raúl Peralta, quien es el director regional de inocuidad de alimentos de OIRSA, que tiene su sede en El Salvador. Interesante, nosotros le agradecemos muchísimo en nombre de Sendero Agropecuario, Lidio Martínez Cairo, y quien nos habla, la comparecencia de este destacado profesional, que es un titán de lo que es la inocuidad, no solamente en la República Dominicana, sino en los países de la región Centroamérica y el Caribe. Esto ha sido por hoy. Tenemos Sendero Agropecuario hasta el próximo sábado. Hasta la próxima.